Literatura juvenil para escritores con Lara Tárraga sobre promocionar tu novela fuera de redes sociales. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es domingo, otro domingo más, pero encima hoy es domingo de resurrección, así que ¿cuántas personas de las que me estaréis escuchando estaréis resucitando ahora mismo, ¿no? E incluso no me estaréis escuchando el propio domingo porque entiendo que en Semana Santa a veces pues estamos a otras cosas y no nos apetece nada ponernos con cuestiones que pueden ser más rutinarias como es la escucha de este podcast. Así que si me estás escuchando otro día de la semana, no te preocupes porque te entiendo. Yo también haría lo mismo. Y bueno, es que al final es el primer año en el que no hago parón en Semana Santa, en realidad. O sea, es el primer domingo de resurrección que estamos aquí en el podcast y esto se merece una celebración. Porque antes de entrar en el tema de hoy del podcast, tengo algo que decirte, porque esto es muy fuerte y yo no me esperaba que esto sucediera nunca. ¿Tenemos patrocinador? Tenemos un patrocinador que va a patrocinar específicamente el apartado de lecturas de hoy del podcast, ¿vale? Por eso te voy a hablar, 1, de qué libro estoy leyendo y 2, libro juvenil de la semana, que creo que te va a interesar mucho lo que te voy a contar. ¿Qué estoy leyendo actualmente? Bueno, pues estoy leyendo El mapa de los anhelos de Alice Kellen, ya te lo comenté en el último podcast en el que estuve en solitario, ¿no? Y me queda nada, o sea, seguramente la semana que viene ya lo acabaré y subiré reseña en mis redes sociales, y porque me quedan menos de 100 páginas, así que esto es un visto y no visto, yo me lo voy a terminar. Y el libro juvenil de la semana que te recomiendo es Presas, de Beatriz Esteban, una historia que cuenta cómo es el interior de las cárceles españolas, o al menos una interpretación de lo que Bea pudo ver cuando estuvo en la cárcel, inciso, como voluntaria, no como presa, y que pudo escribir esta historia basándose en sus propias impresiones y en lo que vivió ella durante esos, creo que fueron 2 veranos siendo voluntaria en la cárcel. Y ahora bien, lo del patrocinador. ¿De qué va esta vaina? Bueno, pues te cuento porque están muy relacionados con los libros que te acabo de recomendar. Y es que hace un par de semanas que estoy hablando con Nextory porque probé su plataforma de audiolibros, ebooks y revistas y me flipó todo lo que había. Y dije, bueno, vamos a buscar algo para poder dárselo aquí a la gente que nos escucha en literatura juvenil para escritores. Y bueno, lo hemos conseguido. Hemos conseguido un patrocinador. Esto se merece aplausos, esto se merece una celebración, se merece resucitar como se debe en Domingo de Resurrección, ¿no? Y te voy a contar un poquito acerca de cómo es su plataforma y demás. Bueno, pues en sí la plataforma es una aplicación para el móvil, muy sencillita, que simplemente te pones a escuchar o puedes leer los ebooks directamente desde ahí o incluso desde tu tableta si tienes, para si quieres una pantalla un poquito más grande. Entre ellos están los 2 libros que te he recomendado. Los 2. O sea, es decir, el mapa de los anhelos de Alice Kellen, que salió el 30 de marzo, ya lo tienes disponible en formato audiolibro en Nextory. Es una locura. Y además también tienes Presas, de Beatriz Esteban, en formato ebook, por si prefieres leerlo y no escucharlo. Pero es que además de todo esto, si te gusta Alice Kellen, también puedes escuchar ahí Nosotros en la Luna y Las alas de Sophie. Y además tienes Seré frágil, de Beatriz Esteban, también en formato ebook. O sea, las recomendaciones de hoy no pueden ser más a lo bestia. Es que no te estoy recomendando 1, te estoy recomendando 5 libros. Pero es que además te voy a recomendar otros 9 que puedes escuchar en Nextory. Porque, si no lo sabes, aquí una es una fan de los Bridgerton, la serie, y ahora está planteándose empezarse los libros. Pues que me he quedado de piedra cuando he visto que estaban los 9 ebooks de los Bridgerton en Nextory para leer. Todos, en español. Para leerlos del tirón, pim pam, y hacerte una maratón de los Bridgerton, que además son libros muy cortitos, que se leen muy ágiles y que además, según me han dicho, te tronchas de risa. Y además es que si te va el inglés, los tienes en audiolibro en inglés, los de los Bridgerton. Que yo empecé a escucharme el tercero, que me quiero leer primero el segundo, ¿vale? El primero me da un poco más igual, pero el segundo me lo quiero leer porque Anthony y Kate, por favor, les quiero un montón. Pero empecé a escucharme el tercero en inglés y la verdad es que me sirve un poco como para recordar ese inglés muy lejano, ¿no? De alguna manera, porque estoy muy acostumbrada a escucharlo en series y demás y ponerme subtítulos y tal, pero aquí es solo yo y mi mente intentando pillar todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces, pues bueno, me lo pongo así un poco como para agudizar mi oído, aunque luego no me entere demasiado, pero no importa porque como tengo el ebook, pues puedo leerlo para contrastar si de verdad estoy entendiendo lo que estoy escuchando o no. Y es como un ejercicio de inglés que me sirve de muchísimo.
Y me estás diciendo, muy bien, Laura, pero es que yo ya paso, es que yo no puedo con más plataformas, membresías, suscripciones, etcétera. Bueno, pues déjame que te diga una cosa, porque lo del patrocinio no es solo para mí, para que digas, oye, Laura, mira qué bien queda que tener aquí un patrocinador y demás, ¿no? Sino porque tú te puedes llevar 45 días gratis en Nextory para hacerte ese maratón de los Bridgerton, o ese maratón de Alice Kellen, o ese maratón de... Incluso están los ebooks de Iria y Selene. Te puedes hacer un maratón de libros juveniles que quieras, que están ahí disponibles, para leer durante 45 días sin que tú sueltes ni un duro. Y todo gracias al código de descuento escritores45. Podrás acceder a este código en el enlace que te voy a dejar tanto en la cajita de información del episodio del podcast como en el artículo que tienes en literaturajuvenileparaescritores.com que se refiere a este episodio del podcast. Ah, y bueno, antes de que se me olvide, voy a ser totalmente honesta contigo. Este código de descuento es un código de afiliados. Lo que quiere decir es que tú cuando te metes en Nextory, que por cierto tienes que ser usuario por primera vez, no vale que ya estés en Nextory y digas, oh, pues voy a aprovechar y voy a coger otros 45 días gratis. No vale, solo vale para primeras veces que te registras. Si tú te registras con mi código, pues me harías un favor porque yo me llevo nada, muy poquito dinero por cada vez que una persona se une de manera gratuita, o sea, ni siquiera sin que tú tengas que unirte de pago. Tú te metes con ese código de escritores45 en Nextory y te apuntas a esos 45 días gratis, a mí me ayudas un montón, porque eso, con lo mínimo que puedo conseguir con ese código, puedo intentar dedicarme un poquito más al mundo de la escritura y un poquito más al podcast e intentar dedicarle más tiempo del que normalmente podría. Y ya está, eso es todo lo que te quería contar acerca de Nextory y que es el patrocinador de este episodio y que muchas gracias y perdón por el momento spam. Ahora sí, vamos con el meollo del asunto del podcast, que es promocionar tu novela fuera de las redes sociales. Porque sí, estamos muy acostumbrados a tener que promocionar los libros en redes sociales. Es más, no paran de llegarme mensajes constantes de Laura, haz más cursos de promoción en redes sociales, haz más cursos de promoción en Instagram, haz más cursos de promoción en TikTok, por email marketing, etcétera, etcétera. Cuando se nos olvida que hay una parte analógica muy importante que no podemos descuidar. Hay una parte que necesitamos también, aunque... No sé si le pasa a más gente, ¿vale? A mí me pasa mucho, pero que es que no, a mí me genera mucho más... Estoy más incómoda, me genera mucha... No quiero decir la palabra ansiedad porque no estoy segura de si lo que me genera siempre es ansiedad, pero sí que en muchas ocasiones ha sido precisamente eso lo que me generaba. Pero no podemos dejarlo a un lado, sobre todo porque si nos centramos demasiado en la parte digital, en el momento en el que tengamos que pasar a la parte analógica, nos va a costar mucho más de lo que debería en general. Además, otro punto importante es que no todo el mundo está en redes sociales y aunque lo estuviera, no todo el mundo se entera de todo. Esto es así, o sea, tú sabes el por saco que doy yo en redes sociales avisando de, por ejemplo, de tanto la caja literaria de Entrevidas, por ejemplo, como de cualquier presentación de libros, como de cuando publiqué los relatos de Navidad y de San Valentín. Bueno, pues hay gente que justo después de quitarlos me venía en plan de, es que no me he enterado. ¿Cómo no te puedes enterar? He estado dando por saco con esto durante semanas. He estado semanas petándote la timeline, he estado semanas hablándote por historias, he estado semanas subiendo contenido hablando única y exclusivamente de este libro, de este relato. Habrá gente que me habrá dejado de seguir por ser una pesada y tú no te has enterado. Pero es que la culpa no es de esa persona. Quiero decir, es que no podemos estar en todas partes, no podemos ser omnipresentes y omniscientes o como se diga, omni, lo que sea. Porque no es real. La gente no se pasa el día mirando Instagram, no se pasa el día mirando Twitter ni TikTok. Sí que es verdad que hay parte de la gente que a lo mejor se pasa más tiempo que el resto en redes sociales, pero fuera hay más vida. No me gusta el término de vida real como la vida analógica porque creo que lo que vivimos en redes sociales también es real, son sentimientos reales, son personas reales las que están al otro lado. Que luego se maquille esa realidad de alguna manera para mostrar solo unas partes y otras. Bueno, pues que eso también lo hacemos en la vida real, o sea, en la vida analógica. O sea, yo no voy contándole a todo el mundo qué se me pasa, porque es que a mí me siguen ahora mismo 19.400 personas. Yo no voy y me planto... Joder, son muchas personas, si lo piensas. No me planto en ningún, yo qué sé, teatro, estadio de fútbol, no sé cuánta gente
puede caber en un sitio de esos, a decirles, oh, mira qué mal me va, no sé qué, no vendo ni un libro, no sé cuánto, sino que voy y le muestro la parte guay, la mejor, la de mira qué bien que este lector me ha leído, mira qué bien que esto tal. Pues obviamente enseño la mejor parte de la vida. Exactamente lo mismo. La única diferencia es que tú tienes que ir a un lugar físico, por ejemplo, en el caso de que yo estuviera en mitad de un estadio de fútbol hablando de estas cosas, tienes que ir a ese estadio de fútbol para enterarte, mientras que tú, en la vida digital, con tu móvil, directamente puedes acceder a toda esa información y tenemos como muchos más estímulos, tenemos mucho más todo el tiempo. Entonces hay que hacer esa distinción y hay que saber que no todo el mundo está únicamente en el mundo digital, sino que hay muchísima más gente que está en el mundo analógico, que no pasa tanto tiempo en las redes sociales como pensamos y que también es importante que pueden ser lectores potenciales. Por eso es tan importante centrarnos también en la parte de promoción de cara a lo fuera de lo digital. Y además suele ser un rollazo, porque en muchas ocasiones pues, conlleva gastos, conlleva costes, conlleva inversiones que nosotros no podemos asumir en todas las veces. Lo entiendo y lo comprendo a la perfección, pero deberíamos tenerlo en cuenta de vez en cuando porque nunca viene mal. Por ejemplo, me he apuntado unas 4 ideas con las que podrías intentar promocionar tu libro de manera más analógica. Voy a llamarlo analógico. Pero si se te ocurre algún otro término me lo puedes dejar por algún sitio y lo adoptaré por si acaso en el futuro vuelvo a mencionar este tema, ¿no? Como son, por ejemplo, las charlas en institutos. Y es que a raíz de una charla de instituto que tuve esta semana con Beatriz Esteban, se me ocurrió hacer este episodio del podcast porque me parecía muy interesante. Entre otras cosas porque ves cara a cara cómo es tu lector. En el caso de literatura juvenil ya sabes que aquí centrados en literatura juvenil. Así que lo siento si me está escuchando alguien de literatura adulta porque a ti no te iba a interesar ir a charlas en institutos. Esta es la pura realidad porque tu lector no está ahí. Entonces, ahí es donde tú ves y conoces a tu lector de verdad. Y te das cuenta de cómo hablan, de qué es lo que les interesa, de cómo se expresan, de cómo viven las cosas, porque sí está muy bien que tú intentes acordarte de cómo eras siendo adolescente. Es más, yo a veces pienso que sigo siendo una adolescente eterna, pero tengo que echar la vista atrás y recordarme que hace más de 10 años que dejé el instituto. Pero bueno, entonces hay que tener en cuenta esas charlas de instituto. Ahora bien, ¿cómo se llega a esas charlas de instituto? ¿Qué es lo que tienes que hacer en esas charlas de instituto? Y etcétera. ¿Cómo se llega a esas charlas de instituto? Pues mira, de la manera más fácil posible, escribiendo a los institutos. Es tan fácil como eso. Por ejemplo, la primera vez que fui a una charla de instituto, pues ahora no recuerdo si fue a la mía propia, a mi colegio, o sea, yo voy a decir colegio, ¿vale? Porque yo fui al mismo colegio desde los 3 años hasta los 16 y luego ya me pasé a un instituto para hacer bachillerato. Entonces, para mí es el colegio, aunque para mucha gente la ESO ya forma parte del instituto, ¿de acuerdo? Fui a mi colegio a hablar con los alumnos de tercero y cuarto de la ESO. Y allí ellos se leyeron El Imperio del Sueño. Sí, creo que fue el mismo año las dos que estaba pensando, así que bueno, vamos a dejarlo ahí. Se leyeron El Imperio del Sueño, entonces fui antes de que se lo leyeran. Además, como lo tengo al lado de casa, pues no me costaba nada ir. Hablé con ellos, me presenté, les conté un poco mi trayectoria y después volví, después de leerse el libro, para hacer como una especie de coloquio, club de lectura y que me contaran sus impresiones y demás. Y la verdad es que es una experiencia maravillosa. Es que te lo pasas súper bien porque además ves si les interesa, si no les interesa. Sobre todo es interesante cuando ves a esos chavales a los que no les gusta leer, que dicen, sobre todo te suelen decir, muchos dicen que pasan y ni siquiera te hablan, ¿vale? O sea, esto es la pura realidad, no podemos obligar a la gente a que lea y que le guste lo que leemos, ¿no? Pero sí que a lo mejor les haya interesado un poco y que se interesen por la lectura, aunque no sea por tu libro, y que les interesen otros libros. Y quiero decir, eso para mí es un logro brutal. Es muy fácil dirigirnos directamente a personas que ya son lectoras fieles, pero traer a nuevos lectores al mundo de la literatura, eso es otro nivel. O sea, yo tuve a una de estas alumnos o alumnas, ay, no recuerdo, me dijo precisamente eso, que era el primer libro que se acababa. Y yo me quedé así y dije, ¿pero te ha gustado? Porque, ¿sabes? O sea, y dijo, sí, no sé qué. Entonces, es como, no sé, es como muy estimulante que te digan eso. En plan, y sobre todo que te digan lo típico de ese primer libro que me acabo.
Porque tú ya sabes cómo funciona esto en la ESO, ¿no? Que si no te lees el libro, lo que haces es buscar un resumen en internet. Y como el del mío no hay resúmenes en internet, te toca aguantarte y leértelo. Esto es así, ¿no? Pero que además cuando se lo leen, que encima les guste, ¿no? Y que lo hayan disfrutado, que le hayan sacado sus propias lecturas, escuchar sus propias lecturas, qué es lo que les ha traído. Es que es una experiencia maravillosa. Entonces, si tienes la oportunidad, habla con tu instituto con el que tú fuiste. Lo bueno de hablar de escribir literatura juvenil es que tenemos eso en la palma de la mano. Habla con ellos. A los institutos les gusta mucho decir, mi antiguo alumna es escritor, escritora y ha sacado este libro y vamos a hablar con ello. ¿Sabes? Además es muy guay para los chavales. A mí me hubiera encantado que viniera un escritor a hablarme en esa época, que yo estaba escribiendo mis historias. No tenía referentes de gente joven escribiendo. Y no es por nada, pero yo mayor no aparento. O sea, gente en el instituto el otro día me estaban preguntando que a qué clase iba porque se pensaban que también era una alumna. Yo, vamos a ver, tengo casi 30 años, por favor. ¿Podéis dejar de tratarme como una alumna más? Entonces, se ven reflejados en ti. Y es muy interesante verlo y palparlo en primera fila. Porque aunque tú vayas a dar una charla que no tenga nada que ver con tu libro, porque la que tuve, por ejemplo, el jueves con Beatriz Esteban, no se habían comparado los libros, íbamos para hablar de educación emocional y literatura, de cómo la escritura puede ayudarte con tus emociones y demás. Da igual porque a lo mejor de escucharte hablar les interesa después lo que tú escribes. Y les interesa. Y normalmente en los colegios, digo normalmente porque no pasa siempre, compran al menos un ejemplar para tenerlo en la biblioteca. Por lo tanto, después pueden ir a leerte o te siguen en redes sociales y se interesan por lo que escribes. Y es una experiencia muy bonita y muy enriquecedora. Y que recomiendo muchísimo porque es donde tú ganas a los lectores de verdad. Es muy fácil ir a otros sitios como los que te voy a mencionar hoy en el episodio porque ya sabes a lo que vas. No te vas a tener que enfrentar a las caras largas de la gente a la que han obligado a ir a esa charla. Porque esto es así. Te obligan a ir a esas charlas. Te dicen, madre mía, nos va a venir el tostón este a hablarnos de leer cuando yo odio leer. Entonces, por ejemplo, me gustó mucho la charla que hice con Bea el otro día porque yo creo que también como con No es tan importante nos hemos acostumbrado a improvisar un poco las charlas y a hablar un poco de la vida y de todo un poco, lo hicimos distinto y nos compenetramos muy bien y entonces estuvimos hablando con ellos en el sentido de, sabemos que a muchos nos gusta leer, pero sí consumís historias, ¿no? Y estuvimos hablando de eso un buen rato y estuvo muy, muy entretenido, la verdad. Y lo más importante, yo creo que más que ir y soltar tu charla, que es lo que nos pasaba a muchos cuando estábamos en clase, que cuando tocaba charla, yo, lo siento, pero me ponía mala, porque decía, es que madre mía, es que lo único bueno que tiene esto es que no voy a tener que hacer biología, o no voy a tener que hacer matemáticas, o no voy a tener que hacer la asignatura que sea, ¿no? Y me lo puedo saltar. Pero, ¿y si se pueden llevar algo y si se pueden divertir y si les puede parecer interesante, qué? Entonces, algo muy importante que debes tener en cuenta a la hora de hacer una charla en un instituto es que hagas partícipe al alumno de esa charla, les hagas preguntas, que interaccionen contigo, que te contesten, que levanten la mano, que te hablen, que te hagan preguntas. Es importante que ellos se sientan parte de esa charla y que no vayan únicamente a escucharte porque ahí sabes, porque lo has vivido, que van a desconectar y a los 10 minutos los vas a perder y ya no vas a recuperarlos. Y es importante que esa impresión que se lleven de ti sea buena para que después te den una oportunidad como lector. Entonces, charlas de instituto muy recomendadas para hacer promociones de libros y me voy a callar porque si no este episodio sería eterno y hablaría únicamente de las charlas de instituto. ¿Qué más te recomiendo para promocionar tu libro fuera de las redes sociales? Las ferias de libros. Porque aunque sean a veces un poco... a ver, ¿cómo decírtelo yo? Violentas para los escritores a veces, ¿no? En ese sentido de que al final una feria del libro, una firma del libro en una feria del libro, si no tienes ya un público muy grande, que no suele ser la inmensa mayoría de gente, a no ser que hayas tenido mucho boom, vas a estar ahí delante en la caseta metida esperando a que pase gente a intentar colarle tu libro a quien puedas, ¿vale? Sí, habrá gente que se acerque a saludarte porque te conozca y vaya y traiga tu libro de casa o te lo compra allí en el momento, si eso puede pasar. Que, por cierto, iba a hacerte spam
Bueno, te lo voy a hacer así rápido. El 29 de abril estoy en la Feria del Libro de Valencia. A las 5 presento Hijos de Dolor. Luego estoy firmando de 6 a 7 y media. Ya está, dejo el spam de la Feria del Libro de Valencia. Y es un poco violento por ese sentido en el que estás ahí como... No pasa nadie... Pasa alguien, te miran, dicen, eres la... Creo que de esto ya te he hablado en otro episodio. ¿Eres la que está vendiendo libros? ¿Me puedes decir este libro qué tal es? Y yo, no, señor, yo estoy firmando por este que está aquí delante, sé que no le interesa, así que váyase. No, eso no sé el plan, pero a veces me he puesto a vender otros libros, porque ¿por qué no, no? Pero sí que lo interesante de las ferias de libros es que precisamente eso es lo que pasa, que hay gente que no te conoce de nada, que pasa por la caseta a mirar y a lo mejor se puede interesar por tu libro, a lo mejor le puede llamar la atención y puede hablar contigo y tú puedes vendérselo. Y esto para las personas tímidas es horrible. Incluso para las que no lo usamos tanto, ¿vale? Porque aquí me ves un poco más lanzada y sí que es verdad que cuando arranco ya no paro, pero arrancar me cuesta una barbaridad. Y a mí lo de lanzarme a hablar de mi libro me da un corte brutal, pero es que luego no te queda otra. Si estás ahí, por ejemplo yo cuando la de Valencia, que ya me he pegado las 2 horas de viaje en coche, ya me he pagado la gasolina, ya voy a estar aquí, pues oye, más me vale vender libros. Así que te pones las pilas y te pones a hablar con la gente y le empiezas a contar de qué va el libro, intentas vendérselo de la mejor manera posible. Y sé que cuesta mucho, ¿vale? Lo sé porque soy consciente de ello. Pero al final... Cuesta más los primeros, luego ya, eso te sale. Bueno, un discurso ya preparadísimo de tú, súper fácil y venderás, no venderás, da igual, pero tú ya estás haciendo ese ejercicio de salir un poco de tu zona de confort, ¿vale? También entiendo que hay grados y grados de timidez, que hay gente que es incapaz, que simplemente se queda bloqueada y no puede, lo entiendo. Yo hablo en general sobre mi experiencia, ¿de acuerdo? Entonces, firmas de libros en ferias de libros muy interesantes. Cuando eres un autor autopublicado, te pueden poner algunas pegas, pero sobre todo en las más grandes. O lo que quiere decir la Feria del Libro de Madrid, porque en otras más pequeñas yo conozco a escritores autopublicados que firman en la Feria del Libro de Valencia. Sin ir más lejos, Alba López Paredes, la escritora de Nándidor, el año pasado me la encuentro, esta chica me la he encontrado en todas las ferias del libro, o sea, la veo en todas, las veo firmando en Avilés, en el Celsius, la veo en la Feria del Libro de Sevilla, la veo en la Feria del Libro de Valencia, la veo en todas partes, o sea, y es autopublicada, ella no tiene ninguna editorial que la respalde, ella se busca todas las castañas, se las saca y habla con todas las librerías y alguna hay que la lleva. Entonces... es todo ponerse y tener, iba a decir mucha cara, ¿no? Pero más que cara es tener mucha más confianza en ti, ir probando, que da mucho miedo a que te digan que no, pero si no lo pruebas, seguro que no vas a ir a ningún sitio. Entonces, prueba a ver si hay suerte en algún sitio. ¿Qué más cosas además de las ferias de libros? Los eventos físicos, porque sí están muy guay los eventos digitales, ¿qué voy a decir yo? Si creo 2, tengo el campamento para escritores en julio, y el HalloWrite en octubre, son 2 eventos digitales completamente y están muy guays, son muy divertidos, sobre todo porque puedes acudir a ellos sin tener que moverte de casa. Y si vives, por ejemplo, en el caso de algún oyente que podamos tener de Latinoamérica y no pueden venir a España a ver ese evento, les viene muy bien que sea digital para poder escuchar a otros autores, para poder entender o hablar de lectura, etcétera, etcétera. Pero también son muy limitantes. Porque tú en los eventos literarios presenciales tienes la oportunidad de hacer mucho networking, de conocer a otros autores, de conocer a otros escritores, de conocer a otra gente que piensa como tú, que le gusta lo mismo que tú, que no va únicamente de vender libros esto. Esto es mucho más lento. Y tú yendo a un evento físico, puedes conocer a mucha gente que después en el futuro puede interesarse por tus libros. O tú puedes conocer autores maravillosos que no sabías que estaban y que te pueden traer historias maravillosas. Y incluso, pues que a veces en estos eventos, si vas de invitado, sobre todo, y tienes alguna charla, porque no tienes que pensar únicamente en ir a presentar tus libros a ese evento y ya está, sino métete en charlas. ¿Por qué? Porque si tú caes bien, si tú ya metes esa promo subliminal dentro de esa charla, es probable que luego después alguien se interese por tus libros y los compre y se los lleven y digan, pues mira, qué bien me ha caído Laura en esta charla, voy a comprarle su libro para ver cómo escribe. Eso puede pasar y por eso es muy interesante tener a los eventos físicos
en consideración, porque además después puedes hablar con ellos y además se pueden llevar el libro firmado. Y eso suma mucho más que hacerlo en un evento digital. Otra cosa es que luego ese evento se esté haciendo en Facebook Live, iba a decir, madre mía, qué vieja he sonado, en un directo de Instagram o en Twitch o en YouTube o donde sea, para que la gente lo pueda ver. Pero es distinto, no está ese cara a cara, ese contacto con tu lector o con posibles lectores que no te conocían antes. Entonces, muy recomendado también es probar a estar en eventos literarios físicos. Y por último, voy a meter también las presentaciones, aunque la verdad es que cada vez me apetecen menos, ¿no? Porque las presentaciones son muy chulas, están entretenidas, son un momento muy guay para hablar con lectores, pero creo que para conseguir nuevos compradores, nuevos lectores, vamos a decir mejor, que compradores suena fatal, no lo es tanto. Yo creo que es más útil para eso hacer una presentación dentro de un evento literario, ¿no? Que hacer una presentación aislada. Entre otras cosas porque para que esa presentación haya gente, te tienen que conocer de antes. Y tienen que o tener tu libro, o tener intención de comprarlo, o simplemente que le llames la atención y tenga que acudir hasta esa presentación física. Por lo tanto, requiere mucho más trabajo que si tú vas a un evento literario donde hay un montón de gente y te sientas ya a ver la presentación, pues por ejemplo mi presentación y ya está. Esto me pasó por ejemplo en el Celsius cuando fui de invitada. El Celsius está muy bien planteado a nivel charlas porque son charlas de media hora, una detrás de otra. Y es muy ágil, porque de normal las presentaciones pueden durar 45 minutos, una hora, dependiendo también de quién lo presente y de la capacidad que tenga el autor o autora de hablar. Entonces, cuando a ti te dan 30 minutos de estar sentada en una silla, una charla que es dinámica, rápida y demás, te quedas a la siguiente y ya no sueltas la silla en la que te has sentado, te le pones a primera hora y vas escuchando las charlas, tienes las que te gustan y vas escuchándolas una detrás de otra. Entonces es mucho más fácil que la gente se quede a escuchar tu charla aunque no te conozca de nada y luego diga, pues mira, me interesa este libro que están presentando y me parece interesante, pues voy a ir a la librería de aquí atrás y la compro. Por eso las charlas, las presentaciones en el Celsius están muy bien planteadas en ese sentido. Y por eso creo que es más interesante hacer una presentación de tu libro dentro de un evento más grande que únicamente una presentación aislada. Por lo dicho, es que no hay otra cosa, pues porque es mucho más difícil atraer a esa gente que se vaya a interesar de buenas a primeras y diga, voy a ver qué me cuenta en la presentación del libro para ver si me compro o no este libro. No, suelen ser más como lugar de reunión, como lugar para conocerte, para hablar de que les ha salido tu libro, que lo quieren firmado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que para hacer una presentación vale más la pena preparar un club de lectura. Porque además ahí te aseguras que se han comprado el libro, que se lo han leído, o que se lo han comprado, que se lo han comprado uno y se lo han dejado entre ellos, me da igual, pero que se han leído el libro y tú poder hablar con ellos con spoilers, contándoles todas tus anécdotas, contándoles curiosidades y sin tener ese miedo a soltar de vez en cuando alguna perlita que dices, ups, esto era spoiler o no era spoiler, más de una ocasión me ha pasado y no soy la única autora a la que le ha pasado. Por lo tanto, yo creo que es más interesante preparar un club de lectura, que además sabes que los que van a ir o no les importa comerse spoilers, que también ha ocurrido, que han venido lectores que les daba igual comerse spoilers, como que ya se han leído el libro y quieren saber más de él y quieren hablar contigo y quieren tener un cara a cara contigo. Número de personas, yo creo que más o menos van a venir las mismas. Incluso más a un club de lectura, ¿no? También depende de cuánta gente se haya apuntado. Así que mi recomendación, más que hacer una presentación y demás, es hablar con esos clubes de lectura que pueda haber por tu ciudad o por alrededores, para ver si les puede interesar hacer un club de lectura. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado este episodio acerca de cómo promocionar tu libro de manera analógica. No te voy a hacer spam de la academia porque ya has tenido bastante con la parte promocional de Nextory, pero te recuerdo que tienes el código promocional, el enlace directo aquí abajo en la cajita de información tanto de YouTube como de Spotify, como de iVoox, como de Apple Podcast, que lo tienes también en literaturajuvenilparaescritores.com/podcast y que ahí pues puedes ir directamente, que tú te unes de manera gratuita a los 45 días gratis estos de Nextory y a mí me das un poquito de respiro y un poquito de poder dedicarme un poco más a esto, ¿no?
Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!